Buenos días. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Amorós Ramos y así comenzamos nuestro reporte de 360 matutino con información y análisis actualizados sobre el acontecer que tiene lugar fuera de las fronteras latinoamericanas. Comenzamos con nuestros titulares en sus pantallas. Les contamos, organizaciones humanitarias en Palestina denunciaron que 4 de cada 5 niños palestinos padecen de violación de los derechos humanos tras ser detenidos por soldados israelíes. También estaremos en China con análisis. Este país advirtió que un suministro irresponsable de bombas de racimo a Ucrania podría generar una crisis humanitaria. También estaremos en Rusia. El Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin sostuvo conversaciones posteriores al motín con el líder del grupo militar Wagner y sus combatientes. Así comenzamos. En Palestina, organizaciones humanitarias denunciaron que 4 de cada 5 niños palestinos padecen de violación de los derechos humanos tras ser detenidos por los soldados israelíes. Mediante un informe, las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron las condiciones inhumanas que padecen los menores en cárceles israelíes. El documento enumera varios de los abusos graves de los soldados contra los niños durante la detención, como abuso sexual, presiones psicológicas, restricción a comida y medicamentos, así como a sus familiares, entre otros vejámenes. Los activistas denuncian que el delito para detener a estos menores es arrojar piedras y que se convierte en el principal pretexto para condenarlos a una pena de 20 años de prisión. Cambiamos. Los resultados preliminares facilitados este lunes por la Comisión Electoral Central de Uzbekistán confirman al presidente Shavkat Mirziyoyev, que ha sido reelegido con el 87.5% de los votos. El mismo boletín facilitado por el máximo órgano comicial se supo que la participación ciudadana superó el 79% del censo electoral. Así lo dice el boletín. Según este dato, 19.5 millones de ciudadanos acudieron al llamado de las urnas. El presidente ahora reelecto, que tiene a su cargo la nación más poblada de Asia Central, convocó unas elecciones anticipadas luego de cambiar la constitución vía referéndum para ampliar el mandato presidencial a 7 años. Mirziyoyev, de 65 años, abre el país al comercio y a la inversión extranjera. Cambiamos, hablamos sobre temas de migración. Al menos 300 personas migrantes, en su mayoría de origen senegalés, han desaparecido cuando intentaban llegar a las Islas Canarias en España. La alarma ha sido emitida por el grupo Walking Borders. Ellos aseguran que los primeros 2 barcos, con unas 120 personas a bordo, partieron hace más de 2 semanas y un tercero, con otras 200, zarpó el 27 de junio. A la fecha no hay rastro de ninguna de las 3 embarcaciones y los familiares de los viajeros que partieron de Kafountine, al sur de Senegal, tampoco han tenido noticias. Según la Organización Internacional de Migraciones, más de 1.800 personas han muerto ahogadas en aguas del Mediterráneo Central en lo que va del año 2023. Iniciamos con nuestros breves 360 a través del portal Africa News. Acá les mostramos y vamos directo a sus pantallas nuestro titular. La inflación anual de Egipto alcanza un máximo histórico. Les contamos sobre este máximo y ampliamos información sobre este artículo. La tasa de inflación anual de Egipto alcanzó un máximo histórico del 36.8% en junio. Según las cifras oficiales anunciadas el lunes, el país se encuentra en medio de una crisis económica exacerbada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Así lo plantea este portal. La tasa de inflación récord anterior del 34.2% en julio del año 2017 siguió a una fuerte devaluación de la moneda del país vinculada a un préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional FMI. El récord de este año se produce de manera similar después de un préstamo de rescate del FMI el año pasado. Puede ampliar información sobre este tema con la lectura completa del artículo.
Seguimos revisando información a través de plataformas informativas digitales, esta vez con Hispan TV, el cual nos propone: Pyongyang amenaza con derribar aviones espías intrusos de Estados Unidos. Corea del Norte amenaza con derribar cualquier avión espía de Estados Unidos que viole su espacio aéreo, tras denunciar vuelos provocadores en la península. Un portavoz del Ministerio de Defensa Nacional norcoreano ha censurado este lunes los vuelos provocadores llevados a cabo este martes por un avión espía estadounidense en la península de Corea y ha anunciado que uno de los cuales violó varias veces el espacio aéreo de Corea del Norte. Así lo dice este artículo. Más información con la lectura del artículo. Terminamos finalmente nuestro recorrido con el Mayadín. Acá les mostramos el titular: Irán amplía relaciones con Filipinas, Libia, Bangladesh e India. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Filipinas, Libia, Bangladesh e India, en prueba del interés de la República Islámica por ampliar las relaciones bilaterales con estos países. En ceremonias de recepción individuales, Raisi dialogó este domingo con el nuevo representante libio en Teherán. Hablamos de Yomar Hassan Fadil, el filipino Roberto Manalo y el Bangladesh, o conocido a través de su nacionalidad bangladesí, Manjurul Karim Khan, mientras que el indio Rudra Gaura Sherez también estuvo presente allí entregando su carta credencial. Luego de nuestra revisión digital, hacemos la primera pausa. A la vuelta estaremos conversando sobre la última decisión tomada por Estados Unidos en relación con el conflicto en Ucrania y la posición que ha lanzado China junto con otros países del mundo. China advirtió que un suministro irresponsable de bombas de racimo a Ucrania podría generar una crisis humanitaria. A la vuelta, información y análisis. Ya regresamos. Regresamos. China advirtió que un suministro irresponsable de bombas de racimo a Ucrania podría generar una crisis humanitaria. Como parte de la alerta, la Cancillería de China instó a los países occidentales a ejercer una moderación y cautela en el traspaso de municiones de racimo de un país a otro. La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, precisó que la necesidad de resolver y equilibrar los problemas de seguridad militar, así como los asuntos humanitarios, son importantes. La diplomática destacó que el mensaje de China es claro y llama a todas las partes a dejar de echar leña al fuego y que el suministro de estas bombas agrava las controversias y profundiza aún más el conflicto en Ucrania. Sumamos para analizar este tema a nuestra invitada. Carmen Parejo nos acompaña, escritora y redactora del medio digital Revista La Comuna. Acá le damos la bienvenida y lo hacemos con la primera consulta. Carmen, te agradecemos tu presencia acá en nuestro programa. China reitera nuevamente que estamos a las puertas de una crisis humanitaria con el envío de estas bombas a Ucrania. Además, llama de manera contundente como irresponsable esta actitud estadounidense y nuevamente reitera la necesidad del diálogo, de pasar al diálogo y de poner sobre la mesa las posibilidades para dialogar y salir de forma pacífica de este conflicto. ¿Cuál sería, de alguna manera, cómo podríamos entender, cuál sería la lectura de esta respuesta contundente de China, encabezando un grupo de países que también se han manifestado de manera contundente contra esta decisión? Te escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días, un saludo. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta primero que China lleva apostando por esta vía diplomática desde hace mucho tiempo, no solo en este conflicto, y también hay que entenderlo dentro de una lectura más amplia. Primero, en el sentido de que estamos en un momento donde hay un apogeo de guerra, donde vemos una OTAN más desatada que nunca, debido también a esa propia crisis internacional de su propia hegemonía unipolar, y donde el enemigo vital, o sea, el enemigo vital del mundo, de esa hegemonía unipolar, es China. Es decir, China no está hablando solamente de que busque la paz porque por una cuestión de solidaridad, aunque también, sino porque sabe efectivamente que el objetivo final son ellos. Eso yo creo que es un tema que tenemos que tener muy claro. Por otra parte, también estamos viendo cómo se intentan construir unas nuevas relaciones internacionales
con unas normas que ahora mismo no existen. Por ejemplo, el caso de las bombas racimo están prohibidas en muchos países, pero realmente ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania están dentro de esos tratados. Por lo tanto, ¿dónde está el mundo basado en normas? ¿Dónde está el derecho internacional? Tampoco existe. Es otra cosa que se está poniendo sobre la mesa. Es necesario esas mesas de diálogo porque es necesario construir un mundo donde existan normas que ahora mismo no existen. Por otra parte, China, incluso a nivel de su propio desarrollo, es un país exportador de manufacturas, un país que quiere la paz por sus propios intereses. También tiene esos intereses, no es solamente, insisto, una cuestión de una voluntad política, sino incluso que va parejo a sus propias necesidades y al desarrollo de su país. Desgraciadamente, en la otra parte, la OTAN ha crecido precisamente en base a el desarrollo de una industria militar, en base a otro tipo de necesidades, y eso hace que les interese mantener y enquistar conflictos, como en el caso de Ucrania, que tiene unas consecuencias, sobre todo para la población ucraniana, pero también tiene unas consecuencias a nivel internacional, que ha afectado a los mercados internacionales, como ya sabemos, y que está generando problemas humanitarios más allá de la propia escenario donde está ocurriendo el conflicto. Los intereses de China están claros y tiene que ver también con ese famoso mundo multipolar al cual nos referimos periodísticamente hablando, que se está gestando y que busca también cierto equilibrio. Me gustaría hacer acentuación en relación con lo que nos has comentado en el efecto de estas bombas. Se ha comentado mucha información sobre cómo funcionan, la manera en la que finalmente se expanden en un territorio en el que finalmente pueden salir más afectados los civiles que los espacios militares, y en esa medida también aflora la llamada crisis humanitaria con relación a la población civil. Es un cambio también de modo de enfrentar este conflicto desde Ucrania y desde los países occidentales, ya no apuntar directamente a las fuerzas militares rusas, sino también hacerlo de manera directa a las fuerzas, a la población civil, no a las fuerzas militares. En esa medida, Carmen, me gustaría tu lectura en relación a cuál podría ser, digamos, el estado en el que se encuentra Ucrania, bélicamente hablando, que necesita llegar, que requiere más apoyo constantemente. Estamos hablando de 800 millones de dólares de apoyo, digamos, a este conflicto, llegar al uso de estas bombas. También puede leerse como una decisión desesperada por parte de la OTAN, por parte de Estados Unidos en relación con la contraofensiva que propone Ucrania en este conflicto. Bueno, hay varios elementos ahí. En primer lugar, sí me gustaría destacar que el ataque o la agresión contra la población civil ha estado presente en este conflicto incluso antes de la participación de Rusia en el conflicto, digamos, interno ucraniano con respecto a Donbass, y que además, desgraciadamente, los ataques a población civil, sobre todo en la ciudad de Donetsk, que es una ciudad que no tiene ningún tipo de interés a nivel militar, ha sido constante, insisto, desde antes, pero intensificado en los últimos tiempos, y esa estrategia, que también es una estrategia militar, de atemorizar a la población, es una estrategia que ya estaba en marcha, que no es que se inicie con estas medidas, sino que con estas medidas lo que se puede es incrementar, pero ya existía. Por otra parte, el argumento que da Ucrania es que se encuentra en una situación de inferioridad a nivel sobre todo numérico, cada vez le quedan menos ucranianos que sacrificar para unos fines que no benefician a Ucrania, pero necesitan como compensar con un uso de armamentos que sean en ese sentido más devastadores, y para eso es para lo que solicitan este tipo de armamento, que efectivamente es un armamento que tiene un gran margen de error, que por lo tanto es muy difícil controlar, que no se vaya a salir de los objetivos militares concretos, y que además, entre las cosas que se mencionan, y por eso también genera que haya muchos países que estén en contra de su uso, es que muchas veces el peligro puede durar años, porque hay muchas de estas mini bombas que se reparten por el territorio que no explotan y que pueden explotar al cabo de los años, y que por lo tanto van a afectar a cualquier población civil que esté por allí, que en ese momento pase. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario muy complicado, donde no cambia la estrategia, donde se ve esa debilidad numérica que está teniendo Ucrania, y donde efectivamente se demuestra una vez más que si esta guerra continúa es por el apoyo que recibe de los países de la OTAN, fundamentalmente de Estados Unidos. Si no, otro escenario estaría presente, que sería de una mesa de negociación, que sería la mejor solución para este conflicto. En esas ocasiones también el mismo presidente Joe Biden ha dado a conocer que considera que Ucrania no está listo para ser parte de la OTAN. Sin embargo, es un mensaje contradictorio, porque al mismo tiempo sigue haciendo todas las acciones necesarias para incluirlo. ¿Cómo podríamos también leer el momento en el que se encuentra Estados Unidos a través de sus relaciones diplomáticas?
Bueno, Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos, este es uno de ellos, o sea, ni siquiera es el único, ni siquiera es el principal, como he dicho anteriormente, el principal objetivo, el objetivo fundamental, el enemigo número uno de la unipolaridad no es Rusia, es China, pero necesitan seguir desgastando a Rusia, sobre todo para, yo creo que bajo mi punto de vista, por dos motivos fundamentales. Uno es seguir acuciando el enfrentamiento, la división o la separación entre Rusia y Europa, que al fin y al cabo son países, son zonas vecinas que además han tenido una relación comercial histórica y que se necesitan mutuamente, y por lo tanto con eso asegurarse el apoyo de Europa a el plan estadounidense para mantener su hegemonía, y por otra parte tratar de desgastar a Rusia en tanto beneficio, en tanto aliado fundamental de China, que es el enemigo a batir. Entonces, en ese sentido es por lo que Estados Unidos pone toda la carne en el asador con respecto al tema de Ucrania, porque es la zona gris que le han generado a Rusia para tratar de desgastarla y para desgastarla con el tiempo, no solamente de una manera intensa inicial, sino con el hecho de las sanciones, con otros elementos que no son solamente de la guerra. Entonces creo que mientras puedan permitírselo van a mantener esta estrategia. Lo que esperemos es que por otras contradicciones, por todos los frentes que Estados Unidos también tiene abiertos, en un momento determinado dejen de poder permitirse esta sangría, que es también no solamente a nivel humano, sino a nivel económico para los países de la OTAN que está suponiendo Ucrania. Ojalá que esa sangría permita, sangría económica en este caso, permita que se replanteen los términos y se pueda llegar, insisto, a esa mesa de negociación, que si no lo hacen no es por ningún otro motivo, sino porque de momento pueden seguir permitiéndose mantener ese conflicto que para ellos es útil para dividir Europa entre a Rusia de Europa, y por otra parte para debilitar al principal aliado de China, que en este caso es la Federación Rusa. Muchísimas gracias, Carmen, por tus opiniones. Una lectura entre líneas, sin duda alguna, que nos ayuda pues a comprender qué hay más allá de las decisiones que toman cada uno de estos países, de los cuales dependemos mundialmente por la influencia y cómo se va gestando este mundo multipolar. Te agradecemos y te deseamos una excelente jornada de inicio de semana. Igualmente. Muchísimas gracias. Seguimos con más información y lo hacemos todavía en China, porque allí ha iniciado este lunes la primera conferencia de alto nivel del Foro sobre Acción Global para el Desarrollo Compartido en Beijing, la capital de China. Este importante encuentro, al que asisten más de 130 países y organizaciones internacionales, fue inaugurado el domingo. La jornada de trabajo de este día analizará estrategias conjuntas para alcanzar mejor los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023 de la Organización de las Naciones Unidas. Están presentes en esta sesión, que recibió una carta de felicitaciones del presidente Xi Jinping, el primer ministro de las Islas Salomón, el exsecretario de las Naciones Unidas y el director de la oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Qi. Como el país en desarrollo más grande, China siempre ha colocado su propio desarrollo en el sistema de coordenadas del desarrollo humano, creando nuevas oportunidades para el mundo con sus avances. China aumentará aún más la aportación de recursos para la cooperación mundial para el desarrollo. Y también en China al menos 6 personas han sido asesinadas y una ha resultado herida en medio de un ataque con un arma blanca ocurrido en una guardería en Lianjiang, al suroeste de China. De acuerdo con varios testimonios, un hombre de 25 años llegó a la guardería portando un arma blanca con la que atacó a un profesor, 2 padres y 3 menores de edad antes de dirigirse hacia el interior del lugar. La policía local detuvo al atacante y hasta ahora las autoridades no han confirmado ni informado sobre las edades o las identidades de las víctimas ni las causas del agresor. Salimos del gigante asiático. En India, las fuertes lluvias causan estragos en Nueva Delhi, la capital, y dejan 18 fallecidos en el norte del país. En los estados de Jammu y Cachemira y en otras regiones del norte se mantiene la alerta por las lluvias torrenciales que provocaron este domingo deslizamientos de tierra y el desbordamiento de la mayoría de los ríos, incluido el Yamuna, que atraviesa la capital. El Departamento Meteorológico prevé que durante los próximos días, las próximas horas, se puedan registrar más precipitaciones. Los colegios en Delhi y las ciudades adyacentes de Gurugram y Noida estarán cerradas debido a la gravedad de las inundaciones.
Hablamos de Rusia. El Kremlin informó que el presidente ruso Vladimir Putin sostuvo conversaciones posteriores al motín con el líder del grupo militar Wagner y sus combatientes. Según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el mandatario ruso mantuvo una reunión con el jefe de la empresa privada militar Wagner, Evgeny Prigozhin, el pasado 29 de junio en el Kremlin, 5 días después de que el grupo avanzara en un motín a 200 kilómetros de Moscú. En el encuentro participaron también todos los jefes de destacamento y la dirección de la empresa. Según el vocero, Putin evaluó las actividades de Wagner en el frente durante la operación militar especial, presentó su valoración de los sucesos del 24 de junio y escuchó las explicaciones de los mandos. Peskov precisó que durante el encuentro los comandantes del grupo Wagner aseguraron estar dispuestos a seguir luchando por su patria. Cambiamos. Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDAW, han elegido como su máximo responsable a Bola Tinubu, el recién electo presidente de Nigeria. La lucha contra los golpes de Estado es uno de sus primeros compromisos. Al referirse a los casos de Mali, Burkina Faso y Guinea-Conakry, el mandatario nigeriano expresó que deben ser firmes en materia democrática. Aunque el cónclave no anunció nuevas sanciones, Tinubu insistió en que no permitirán más golpes de Estado en la región, pues sin democracia no hay libertad y tampoco Estado de Derecho, así lo dijo. La cumbre también discutió la creación de una fuerza de intervención de la CEDAW para luchar contra el terrorismo o actuar en las azonadas golpistas. Pasamos a Sudán. Ante el agravamiento de la situación y los últimos avances de los paramilitares, la Autoridad para la Aviación Civil de Sudán anunció una nueva prórroga del cierre del espacio aéreo nacional. El cierre se ordenó por primera vez al poco tiempo de iniciar los combates. Desde entonces han ocurrido numerosas prórrogas. Esta última finalizaría el 31 de julio. Los comandantes militares de la Junta aseguran que la decisión facilitará los ataques contra las posiciones rebeldes, especialmente las que se encuentran atrincheradas en la región capital. Ante el agravamiento de la situación, Egipto anunció que hospedará una reunión de países vecinos de Sudán para discutir alternativas al catastrófico conflicto. Al menos 20 personas han fallecido a consecuencia de un choque entre un autobús y un camión en Nigeria. El director de la Autoridad de Gestión de Tráfico del Estado de Laos, hablamos de Takfi Adebayo, explicó que el accidente en Ajemowo, en el estado nigeriano de Laos, sucedió cuando el autobús perdió el control por un fallo en los frenos cuando adelantaba a otro vehículo. Según el director, las 20 personas murieron inmediatamente por el impacto, incluidos los pasajeros y los conductores del autobús y el camión. Las investigaciones preliminares señalaron que el vehículo trasladaba a 18 familiares y amigos que iban a una fiesta familiar en Benín. Así comenzamos nuestra semana en Reporte 360. Despedimos nuestra emisión invitándoles como siempre a que sigan minuto a minuto todas las informaciones que les compartimos a través de todas nuestras plataformas digitales. Acá le mostramos nuestro portal web www.telesurtv.net. Soy Saraí Amoros Ramos. Un gusto haberles acompañado. Hasta la próxima. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.